Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Entrenos. En el día de hoy estamos ya en el episodio 5 y vamos a tratar una temática que a mí particularmente me parece súper interesante y que al final pues hay muchas personas que practican ejercicio físico y que deberían pues, revisarse un poco el tema que vamos a tratar hoy, que es la pisada, que es el pie. Entonces, he querido invitar a un profesional, a un podólogo, en concreto es un podólogo y biomecánico que es especialista en podología deportiva y pediátrica. Se llama Daniel Barbeito y tiene una clínica en Coruña, una clínica de podología en Coruña, en el barrio de Los Rosales, que se llama Avanti. Entonces, pues eso, lo he querido invitar porque es un profesional y especialista en este tema y a ver si con su ayuda pues conseguimos resolver algunas preguntas que pues todos los usuarios de gimnasio y que practican ejercicio físico pues se suelen hacer en relación al pie, al calzado, a las plantillas, etcétera. Así que nada, os presento a Daniel Barbeito. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Ernesto? Nada, antes de nada, agradecerte la invitación. Me parece algo súper interesante, ya que creo que el trabajo en equipo multidisciplinar en estos casos es totalmente esencial y creo que dar un poquito de visibilidad a lo que es la valoración biomecánica, el estudio de pisada y los problemas que puede acarrear una mala pisada a nivel tanto de vida diaria como deportiva, pues creo que es algo muy interesante e importante que los oyentes escuchen. Pues genial, gracias Dani por estar aquí hoy ayudándonos con este tipo de iniciativas. Quiero empezar primero con una pregunta para empezar a abrir un poco el tema sobre el tema del pie, que es que cómo debería de ser una buena pisada y cómo de importante es pisar bien. A ver, esa pregunta es un poco complicada de responder. Yo creo que la pisada ideal no existe, pero sí que sería interesante que fuese siempre lo más neutro y sobre todo yo creo que la palabra exacta sería lo más estable posible. Y dentro de esto diferenciar dos aspectos, el tipo de pisada, el tipo de contacto que tendríamos en una marcha normal y el tipo de contacto que tendríamos en una carrera. Ajá. Al final son dos aspectos totalmente diferentes, pero que se basan en una misma respuesta, que yo creo que es esa buena estabilidad. Uh-huh. O sea, que haya buena estabilidad en el apoyo del pie, ¿no? Y entonces, claro, tú realmente nos dices que hay diferencias, claro, en cómo pisas al correr y al caminar. Es Sí. totalmente diferente, ¿no? El apoyo. Las fases de la marcha son completamente diferentes a las fases de la carrera. Mm. Como principal diferencia, seguramente en una marcha lo que buscamos es una secuencia un poquitín más prolongada, que haya un buen contacto en esa fase inicial de talón, una buena fase de pie plano, de apoyo total del pie, una vez aterriza ese pie, un buen avance hacia adelante del miembro a través de una buena movilidad de tobillo y una buena fase propulsiva final. En cambio, en la carrera lo que buscamos es lo mismo, esa buena estabilidad, pero con un tiempo de paso mucho más corto, un pie mucho más rígido, un contacto mucho menor, por decirlo de alguna forma, para ser un poquito más eficientes en el avance. Ya. Dani, entonces, ¿qué consecuencias podría tener en nuestro organismo, en nuestro cuerpo humano, el hacer una mala pisada? Sobre todo, llegar a ser lesivo, es decir, tanto a nivel del propio pie, por un mal posicionamiento, como a nivel proximal. Es decir, al final yo siempre lo comparo como los cimientos de un edificio, nuestros pies. Una mala alineación en esos pilares, en esas bases, va a abocar ese edificio no se va a sostener en pie. Pues con el cuerpo humano creo que pasa lo mismo. Al final, una parte muy importante de nuestro cuerpo, a la que no le damos realmente la importancia que tiene, que nos sostiene y que nos da esa buena estabilidad. Una mala alineación, a la larga, puede desencadenar en problemas en el propio pie, bien típicas patologías, fascitis, tendinopatías, sobrecargas por metatarsalgia, juanetes,
o incluso a nivel distal, patologías a nivel de rodilla, incluso a nivel de cadera, que están desencadenadas por esa mala alineación en el tiempo y esa mala estructuración. Ya. Me ha encantado tu respuesta, Dani, porque yo creo que estoy totalmente de acuerdo y entiendo el cuerpo humano como una cadena muscular, ¿no? Como estructuras. Has hablado de movilidad del tobillo, has hablado de estabilidad del pie. Digamos que según qué estructura necesita un tipo de demanda u otra, y incluso hay veces que molestias de cadera o de rodilla a lo mejor vienen originadas por un problema en el pie, puede ser, ¿no? Y a lo mejor se está tratando la Sin cadera y la duda. rodilla y quizás el pie se esté olvidando y se necesite un diagnóstico a nivel de podología, ¿no? Sí, sí, yo creo que es algo clave. Y viceversa, hay patologías a nivel distal, lo que comentamos, patología en cadera, que puede estar 100% desencadenada por ese mal posicionamiento en el pie, y una patología en la cadera que esté condicionando una fase adaptativa del pie que lo hace patológico, aunque no sea un pie patológico en sí. Entonces, yo creo que la clave es eso, el hacer una buena valoración, el saber, intentar distinguir de dónde viene esa etiología y a partir de ahí generar esas bases para iniciar un buen plan terapéutico. Claro. Puede darse el caso, Dani, en clínica, en tu clínica, de que te encuentres a lo mejor con una persona que viene a mirarse el pie y a lo mejor el problema está en otra zona. ¿Te ha Sí, pasado sí, esto? O sí, sea, sí, sin dudas. Es lo que hablamos, es sobre todo intentar, bueno, llegar a distinguir esa etiología del problema, pero desde mi punto de vista hay mucho pie patológico adaptativo. ¿Qué quiero decir con esto? Es un pie que está dando una sintomatología, pero no porque el pie sea el culpable, sino pues lo que hablamos, algo muy típico en corredores, debilidad del glúteo medio, que genera un valgo dinámico en rodilla, una sobrecarga en el apoyo, el tibial posterior no da más y acaba generando sintomatología en el pie. Es porque el pie no sea estable, no, es por esa debilidad que tenemos, el pie al final no es capaz de generar esa sujeción y se generan esas sobrecargas que dan sintomatología en él sin ser él el culpable. genial, genial, genial. En concreto, Dani, me gustaría saber qué es lo que más te encuentras en la clínica, porque al final muchas personas pueden decir, bueno, ¿y el podólogo qué hace? Porque el podólogo que hace plantillas y ya está, ¿no? Me gustaría que a la gente pues, le explicaras qué es lo que hace un podólogo, ¿no? Cuál es su función y cuáles son las cosas más comunes que se ven en clínica en relación con problemas en el pie o lo que sea. Sí, eso es muy típico. Nos suelen tachar aparte de plantilleros, pero el tema es lo que hablamos. Vuelvo a insistir en saber hacer una buena valoración y a partir de ahí ya generar el tipo de tratamiento. Como patologías más comunes, como norma en general y por tipo de pacientes que solemos ver, que son corredores más amateurs, corredor popular, normalmente talalgias y tendinopatías a nivel de Aquiles y también bastante patología a nivel de rodilla. Esas serían las tres patologías por clave que solemos ver más a menudo. Pero es lo que hablábamos, no siempre por patología de pie, aunque a veces y en muchos casos sí, sino por combinación, por mala elección de calzado, bueno, por una mala planificación de entrenamiento, yo creo que es el verdadero problema de muchísimas de las lesiones. Y en general es eso, yo lo basaría en esas tres patologías. Luego también vemos algo de patología a nivel de cadera, pero bueno, ahí estas patologías suelen saltar en corredores ya un poquitín más top, gente que lleva ya muchos años corriendo, que corre ya con unas cargas muy grandes, que corre a unos ritmos muy elevados y que esa asociación de la carga a esos ritmos ya dan patologías a nivel más distal, pero la diferencia y sobre todo las patologías más comunes serían las talalgias y esas tendinopatías a nivel de Aquiles y problema a nivel de rodilla. De rodilla. Yo en el trabajo, en el gimnasio también, lo que me coincido en que veo también muchas tendinopatías de Aquiles. En estos casos que tú acabas de comentar, Dani, de talalgias, Aquiles y rodilla, en estos casos, ¿cómo puede un podólogo ayudar a la persona? A ver,
en base a lo que hablábamos antes, a la etiología. Muchas veces sí que están generadas por el tipo de pie. Entonces, yo lo que primero intentaría hacer es antes me costaba un poquitín más esa distinción, pero yo ahora lo que intento hacer primero es distinguir entre qué tipo de pie nos encontramos. Lo suelo clasificar en 3 tipos de pies. El pie patológico sin sintomatología, el pie sintomatológico pero patológico, en el cual sería bueno generar una buena prevención con tratamientos a nivel podológico, y el pie, lo que hablábamos antes, sintomatológico adaptativo. Son pies en los que el problema no está en el pie, sino normalmente tendinopatías a nivel de Aquiles por falta de fuerza en tendón, fasciopatías, acortamientos de cadena posterior, mucho acortamiento y mucha falta de flexión dorsal de tobillo. Es decir, es más que nada, pues, vuelvo a incidir, en intentar buscar esa etiología. A nivel podológico, ¿cómo podemos ayudar? Pues detectando la etiología y todo lo que esté relacionado directamente con el pie y en función de qué tipo de pie nos encontramos, pues en este caso y en este tipo de patologías, muchas veces con una plantilla sí que podemos ayudar, pero no es la única solución. Tema de recomendación de calzado, tema de una buena derivación a un fisio si se trata de algún acortamiento a nivel muscular. Si no hay una buena movilidad, no hay un buen tono muscular, derivación para que planteen un buen entrenamiento. Es decir, básicamente es eso, es buscar esa etiología y saber redistribuir el trabajo y trabajar siempre en conjunto con el resto de profesionales. Yo creo que ahí estaría el éxito y en cómo podríamos realmente ayudar al paciente, detectar lo que pasa, ayudar desde nuestra parte y derivar a los diferentes profesionales. Que no es poco, porque además, o sea, básicamente es diagnosticar y ver cuál es el problema, ¿no? Sí. Que eso es realmente lo importante, porque sí que es cierto que hay experiencias que yo escucho a diferentes personas, es que me duele aquí no sé de qué, si fui allí, fui allá y fui al otro y me dan no sé qué, me dan por allá, pero yo sigo igual. Pues ya solo con lo que acabas de decir, Jolly, pues ya le solucionas bastante, porque como dices tú, muchas veces el profesional llega hasta cierto punto, luego hay que derivar y que ese trabajo conjunto y multidisciplinar, yo creo que es el éxito de que la persona pues, se readapte y se recupere. Al final, una de las preguntas, Dani, que muchas personas también me suelen hacer en el gimnasio y bueno, pues no les sé responder, me gustaría que nos ayudaras aquí hoy, es en qué casos es recomendable, sé que esto es muy complicado, porque claro, cada persona es lo de siempre, es un mundo, ¿no? Pero no sé de qué manera nos podrías dar consejos para saber en qué casos es recomendable hacerse una plantilla. Sí, a ver, yo optaría por un tratamiento con plantilla, lo que hablamos, en función del tipo de pie, el tipo de paciente y el tipo de patología. Pero bueno, sobre todo lo que valoraría es eso. Un paciente que tiene un pie, o sea, que tú analizas al paciente y el pie es patológico en sí, es decir, un típico pie muy plano, típico pie cabo, un pie equino, un pie que es patológico y que está dando sintomatología, sí o sí, ahí hay que hacer un tratamiento a nivel podológico. Más, una descarga en esa zona nos va a ayudar 100%. Y después, en lo que incidía antes, en la clasificación del tipo de pie. Un pie que es patológico, pero que no está dando actualmente sintomatología, es un factor de riesgo. Entonces, si hay un pie patológico, aunque sea sintomatológico, como medida preventiva, yo valoraría hacer ese tipo de tratamiento. Y luego también valoraría hacerlo en lo que hablábamos, en un pie es sintomatológico adaptativo, es decir, un pie que realmente no es el culpable, pero ahora mismo está teniendo sintomatología y generando una inestabilidad mayor en el apoyo, y como fase inicial de tratamiento daría ese apoyo. ¿Quiere decir esto que el paciente necesita llevar la plantilla de por vida? En este caso, en este último caso, no. Hay que hacer revaloraciones, ver cómo va evolucionando en función del plan de entrenamiento. Es lo que hablábamos. Damos esa estabilidad en esta primera fase, derivamos al entrenador para que realice un buen programa de fortalecimiento y un buen programa de readaptación y volvemos a revalorar en 6 meses.
¿Necesitamos todavía ese apoyo porque hay inestabilidad? Continuamos con el tratamiento. Volvemos a hacer revaloración, que es lo que suelo hacer cada 6 meses y año y medio. Volvemos a hacer la revaloración, que no hay patología, que esas inestabilidades que veíamos a nivel muscular cuando hicimos la valoración y esos test que antes eran positivos empiezan a ser negativos. Valorar ya, retirar ese tratamiento. ¿Y cuándo haría una plantilla? En un pie, que no es... Es decir, típico paciente que viene, lo valoras, tiene un pie pronadísimo, un apoyo horroroso, por decirlo de alguna forma, pero que en su vida ha tenido ninguna lesión y que es adaptativo. Es decir, que realmente, si lo que hablábamos antes, un pie muy pronado, pues porque falla el glúteo, no tenemos esa estabilidad. Lo que funciona, desde mi punto de vista, no lo toques siempre y cuando no sea el pie el culpable. Yo lo diferenciaría en esos 4 puntos. Genial. Yo creo que ha quedado muy claro, Dani. Me gustaría pararnos entonces en los pies que, bajo tu punto de vista, sí necesitan plantilla, que son los patológicos. Los has clasificado en plano, cabo y el otro, quino, creo que dijiste, eso no lo conozco. Plano quiere decir que no hay puente, para que la gente no se entienda, ¿no? Plano que no hay puente. El pie plano es el pie, bueno, sí, que está muy medializado, que se conoce también como pie pronado, que cae mucho hacia adentro, que no tiene soporte, o sea, que no hay un arco que genere una buena estabilidad, es decir, que el arco está totalmente derrumbado. Vale. Y pie cabo, lo contrario, esos pies que tienen un arco muy pronunciado y van a generar siempre mayor sobrecarga al no tener un apoyo total en esa zona metatarsal. Y también condicionan esa sobrecarga en apoyo metatarsal a desplazamiento de cargas hacia anterior, más dominancia de musculatura posterior y que se generen más sobrecargas en cadena posterior. Por eso en ese tipo de pies, tanto sean sintomatológicos como no, yo creo que es interesante el tratamiento. Vale. ¿El pie quino cuál es? Cuando me refería a pie equino me refería a tobillo, a un tobillo equino. Muy similar al pie cabo. Muy poquita movilidad en un posicionamiento del tobillo en plantarflexión que va a generar mucha anteriorización de las cargas, algo similar. Vale, genial. Después, me gustaría también, Dani, preguntarte, también nos hacen bastantes preguntas referidas al calzado, ¿no? ¿Qué recomendaciones, claro, esto según el deporte, según... Bueno, vamos a, por ejemplo, a un corredor, claro, según el pie de la persona, entonces, son generalidades, ¿no? Pero a nivel general, ¿es posible decir cuál es el mejor calzado? No vamos a hablar de un deportista, sino de una persona que no haga un deporte en concreto, sino que vaya a caminar de vez en cuando un poquito, que haga su día a día así. O sea, una recomendación de calzado adecuado para ese tipo de personas que no hacen ejercicio físico, que simplemente quieren pues, tener una buena salud en el pie y lo que vaya hacia arriba, ¿no? Lumbar, etcétera. Sí. Sí, a ver, es lo que comentas. Siempre va a depender un poquito del tipo de paciente, de las características, incluso peso, morfología, tipo de mecánica del pie, tipo de pisada, todo va a influir. Pero bueno, yo sí que incidiría siempre en irme en un calzado neutro, no valoraría añadir un calzado que estaba típico calzado muy de moda, control de pronación, calzado con control de pronación, que son, desde mi punto de vista, y realmente son unas compensaciones estándar que estás dando a un pie específico. Quiero decir, no todos los pies pronan igual, con lo cual no todos los pies van a necesitar ese mismo control, que en este caso es un control estándar. Incluso en la misma persona, no tu pie derecho tiene que pronar lo mismo que tu pie izquierdo, es decir, siempre me iría a un calzado neutral, con una buena estabilización en la zona media del calzado, bien una pieza antitorsión o alguna pieza que genere control en esa zona medial del talón, una buena flexibilidad en la zona de antepié y un contrafuerte semirrígido, que no ferulice en exceso por tema de roce, que puede generar algún tipo de bursitis y problemas a nivel de Aquiles, pero sí que dé una pequeña sujeción. Y lo que no abusaría es del exceso de amortiguación. Más que nada porque puede darnos una comodidad, pero si no hay una marcha estable y hay una fatiga de ese material, puede generarnos una inestabilidad que a la larga nos puede generar un problema. Entonces,
algo intermedio, siempre neutral, con una buena estabilización medial, que tenga algo de amortiguación, pero sobre todo eso, basando en estabilidad y control medial. Vale. Ahora una pregunta que se me acaba de ocurrir. ¿Tú en verano ves que vayan por clínica personas con problemas en la pisada o en el pie por abusar de las chanclas? Sí, 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 es muy ¿Sí? típico. El agosto, septiembre es el mes de las fascitis, y es por lo que ¿Sí? hablas. Calzado plano y cervecitas. Subimos 2-3 kilos y bajamos ese calzado plano, al final la fascia se retrae y nos avisa. Y o sea, a veces estás en consulta y dices, joder, soy un puto gurú. 30 fascitis este verano. ¿Qué va? El problema es, por eso es la importancia del tema del calzado y el no hacer una bajada paulatina de la altura del talón, el no hacer una fase adaptativa. Es muy llamativo y o sea, tienes toda la razón y es muy común en consulta. Y otra que se me acaba de venir ahora a la cabeza, porque como estamos en verano, la gente va a la playa y tal, correr descalzo en la playa. A ver, yo desde mi punto de vista, a ver, si estamos acostumbrados a hacerlo, es una buena opción. Es como todo, es una fase adaptativa. Ahora, Ya. si no has corrido descalzo en tu vida, ponerte a correr descalzo, desde mi punto de vista, es un poco brusco y Ya. seguramente salte alguna cosilla. Yo creo que es como todo, nada es totalmente bueno ni totalmente malo, siempre y cuando haya una fase adaptativa. Genial. Vale, hemos hablado del tipo de calzado en personas que no practican deporte, sino para, bueno, pasear y hacer su vida diaria. Ahora me gustaría pararme, porque tú también eres podólogo deportivo y haces análisis biomecánicos de corredores, etcétera. Entonces, me gustaría saber, Dani, en los análisis de carrera que sueles hacer a nivel biomecánico, ¿qué errores más frecuentes sueles observar a nivel de pisada o de cualquier otra cosa en tu valoración? Sí, mira, sobre todo, bueno, todo va enfocado a lo que hablábamos al principio, a una mala planificación. Al final, correr es un deporte de muy fácil acceso al que podemos acceder todos, pero no todos estamos preparados para correr ni nos preparamos para ello. Entonces, típico corredor amateur que empieza ahora a meter kilometraje. Los errores más comunes normalmente suelen ser que van muy largos, es decir, aterrizajes muy bruscos de talón, con rodilla totalmente en hiperextensión, lo que los va a hacer menos eficientes y va a generar un vector de frenada y un factor de impacto directamente en la rodilla. Va a generar que tengan que realizar mucha más oscilación vertical y mucha más demanda muscular para generar el paso. Y ese sería seguramente, cuando haces un análisis, el 60% o 70% de los corredores es esa entrada brusca que tenemos en talón. Y luego también en la fase propulsiva, al final, entran tan vencidos y tan vendidos y no hay esa potencia y esa estabilidad a nivel muscular que tampoco son capaces de propulsar. Y en la fase de vuelo también nos va a influir. Al final hay menos propulsión, no hay tampoco un buen trabajo de flexores y una buena movilidad de cadera, y al final va a repercutir en el siguiente apoyo. Nos vamos a seguir yendo muy largos. Principalmente lo definiría como eso, como ese contacto largo y brusco de talón y esa poca propulsión en el impulso. O sea, que se ve en tus análisis se ve esa entrada de talón como que oscilan mucho de manera vertical, ¿no? Y ese Sí. impacto tanto articular como muscular puede generar problemas, ¿no? En una persona, por ejemplo, que quiere empezar a correr, que incluso Sí. tiene un poquito de sobrepeso, Uh-huh. a nivel de zancada, de carrera, de biomecánica, de tal, tu recomendación para que dentro de lo posible no haya demasiado desgaste, impacto, etcétera, ¿cuál sería para esa persona? ¿Qué le dirías? A ver, si estamos empezando, a ver, lo primero que hay que hacer antes de empezar a correr, desde mi punto de vista, es un programa preventivo de fortalecimiento. Entonces, yo empezaría por ahí, es decir, generar un plan de entrenamiento, 2-3 meses de trabajo de fuerza y a partir de ahí empezar a rodar. Lo que comentas, paciente un poquito pasado de peso, que nunca ha corrido, también valoraría la superficie de entreno. Me iría a superficies un poquito más blandas
y sí o sí va a entrar de talón. Entonces intentar compensarlo con una zapatilla que tenga un poquito de amortiguación, pero estabilidad para que no inestabilice por el problema que hablábamos antes. Cuanto más peso ese material se va a fatigar más y va a generar más inestabilidad, controlarlo un poquito dando estabilidad aunque tengamos amortiguación. Y ahí yo sí que recomendaría ese contacto de talón, pero controlándolo con lo que hablamos, con superficie de entreno y una buena zapatilla que te dé una buena estabilidad, y luego lo que hablábamos, un buen plan de entrenamiento para ir preparando esa musculatura, esas estructuras para recibir esos impactos y para ayudar a generar un poquito más de propulsión en el avance. Genial, pues me parecen consejos súper útiles, Dani, que mucha gente que te está escuchando seguro que pues, les vas a ayudar mucho. Yo añadiría otro que creo que también me parece súper interesante y seguro que tú también lo analizas en ese estudio de biomecánica de carrera que haces, que es la frecuencia de zancada que llevan, que seguramente todo ese impacto al aterrizar con el talón seguramente lleve una longitud de zancada a lo mejor excesiva para lo que sea. ¿Tú, a ese nivel, qué le podrías recomendar a la persona a nivel de pasos, frecuencia de zancada, etcétera? A ver, es lo que hablamos, para intentar reducir esa zancada, es decir, entrar un poquitín más cercano a ese centro de masas, lo que hay que tener es bueno, esas condiciones físicas. Si no las tenemos, jugar un poquitín con el tema de lo que hablábamos, de la cadencia para reducir un poquitín el paso y de esa forma reducir un poquito los impactos. Ahí también podemos jugar un poquito con esos aspectos, porque al final es la fase, como decirlo, más cómoda, aunque tenga que generar más ciclos al ser unas pisadas más cortas y generemos un poquito más de consumo, pero yo creo que es la forma de poder llegar a proteger un poquitín más esas estructuras cuando uno tenemos el cuerpo preparado para esto. Genial, Dani, pues yo creo que está quedando muy claro, estás dando unos consejos súper útiles a la gente que nos está escuchando. Me gustaría también preguntarte sobre otra cosa respecto al calzado, que es qué señales o qué, no sé si síntomas, bueno, qué señales puede identificar la persona para saber que tiene que tirar con el zapato o calzado que está utilizando, porque eso está ya para tirar, pero no lo sabe. ¿Cómo detectar que ese calzado ya no está cumpliendo con su función y tiene que cambiarlo en una persona, no una persona corredora, sino una persona pues, que a lo mejor va a hacer un poco de máquinas al gimnasio, que camina un poquito, pero vamos, digamos una persona estándar, vamos? Sí, mira, yo lo que valoraría, bueno, lo que solemos valorar es sobre todo el desgaste a nivel primero de la suela, en ambas, para todo, tanto en calzado, lo que comentas, de una persona más amateur, calzado incluso de calle, como a nivel deportista. Yo valoraría el tema primero del desgaste de la suela, calzado que tú aprecias un desgaste, obviamente ya no te va a generar una buena estabilidad. Entonces, un pequeño desgaste no, pero desgastes que ya son exagerados, incluso cuando coges la zapatilla o el calzado, lo pones en una superficie estable y ves que balancea para todos lados, ahí ya son signos o incluso roturas en la zona del upper, son cosas que ya te están diciendo, oye, ¿Qué es el aquí upper, Dani? algo pasa. ¿El upper qué ¿Cómo? es? Es la parte no sé, tenemos la cámara, ¿se puede Sí, verlo? sí, 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 vale. Sería esta zona de la zapatilla. Típicos pacientes que ves que rompen la zapatilla por por arriba. la punta. Sí, toda esta zona del calzado, cuando tú ya ves que tiene un desgaste exagerado, luego lo que hablábamos, la zona de la suela, incluso en la zona de talón, por zona interna, esos desgastes en la zona almohadillada, son Sí. signos significativos de, oye, aquí algo pasa, hay que retirarlo. Lo que pasa es que es complicado, porque Uh-huh. hay pacientes que están cómodos con un calzado y aunque igual dicen, joder, pues llevo 3 meses con dolor de rodilla y no lo asocian al calzado porque es un calzado que compraron y les ha ido toda la vida bien. Pero es muy importante, sobre todo esas roturas en el calzado y esos desgastes a nivel de la suela, en cuanto a lo que hablamos de calzado de calle. De calle. Uh-huh. Y en calzado deportivo, ahí, sobre todo ahora que están tan de moda estos materiales tan reactivos, yo ahí sí que valoraría mucho la zona de la entresuela, que es este material que tenemos entre
entre la suela y la parte de arriba de la zapatilla, Sí. esas pequeñas líneas que se ven a veces de fatiga. Ah. Tener mucho cuidado con este tipo bueno, de signos. Al final, no quiere decir que esa zapatilla esté desgastada y que ya no tenga ninguna utilidad, pero sí que está diciendo que ese material ya no está recuperando como debería. Y si esto está asociado a lo que hablábamos, un mal contacto por una mala pisada, puede generar una inestabilidad que sí que puede llegar a ser lesiva. Yo creo que son los signos más característicos, lo que hablábamos, roturas y desgastes en zona de upper, desgastes en zona de suela y controlar líneas de fatiga e inestabilidades en apoyo de la zapatilla en una superficie lo más estable posible. Genial, interesante, interesante. Luego también, Dani, hay personas que a lo mejor tienen síntomas de lumbalgias, ¿no? Porque a lo mejor caminan en exceso, bueno, que caminan mucho con un Sí. zapato o un calzado que no es el adecuado. Y Dani pues, nos está dando consejos para revisar, porque a lo mejor te están dando antiinflamatorios, te están dando analgésicos, te están haciendo masaje los fisios en el lumbar y tú sigues caminando con tu calzado que está destrozado por todas partes y no tienes más que mirar cómo está la Sí, sí, suela, sí. mirar un poco signos cómo está la zapatilla y probablemente habrá casos que cambiando el calzado solucione el problema. Sí, sí, o sea, o sea, con total sinceridad. Es más, he tenido un paciente hace un par de meses, solo, bueno, utilizaba un mismo modelo de zapatilla de calle, siempre no vamos a decir la marca, y es decir, tenía un pie totalmente estable, pero tú lo veías calzado y parecía que tenía un pie totalmente plano porque era un día el calzado, pero una absoluta barbaridad. De verdad, problemas de espalda, un año y pico con problemas de espalda. La mujer, vete a revisar, nada. Yendo al fisio, al final un fisio le comentó la valoración de pisada, cambiamos el calzado, plantilla ni nada, solo cambio de calzado, no ha tenido o sea, no ha vuelto a tener un dolor de espalda. Y es muy importante. Y luego también otra cosa en la que solemos fallar mucho es que en lo que comentabas, tenemos ese modelo de calzado que nos ha ido tan bien que solo usamos ese calzado y el calzado necesita recuperar y sobre todo estas últimas tecnologías que son tan reactivas y que si no las dejas recuperar y las utilizas todo el día, ese material no recupera, se fatiga y una zapatilla que igual te podría durar 850 kilómetros, en 200 kilómetros está para cambiar. Por usarla en exceso, dices, ¿no? Sí, sí, por no dejar recuperar, es decir, al no alternar ese calzado, tanto en calzado deportivo como en calzado de calle. Eso es muy típico, o típica señora que te viene a consulta también con molestias y que solo utiliza las Skechers porque son muy blanditas y tal, pero siempre ese mismo modelo y al final sí, la amortigua, pero le genera una inestabilidad porque ese material se desgasta y se fatiga y no recupera como debería. Ya. Oye, se me acaba de venir a la mente aquella calzado que recomendaban que era, pues no sé cómo explicarlo, Las MBT, sí, creo. estuvo como de moda una época y no lo volví a ver Sí, más. ¿Qué pasa con ese tipo sí. de calzado? Es uno que, ¿cómo lo explico para la gente que no está viendo? Que es como una U, ¿no? Que no tenía un apoyo así Sí, estándar. era como una suela en balancín. Creo que te Eso. refieres a los Sí, sí. MBT, sí. Sí, ¿qué pasa con Sí, ese calzado? yo creo que fue una moda. Para, para algún tipo de patología a nivel de podología viene muy bien, tipo alus rígidos, cuando no hay movilidad en la primera articulación y hay dolor a esa movilidad, eran zapatos muy propulsivos que podían venir muy bien, pero generaban una inestabilidad brutal. Entonces es lo que hablamos, esa inestabilidad al final generaba desde mi punto de vista más problema que beneficio. Vale. Y los barefoot, que son los que son calzados que casi no tienen amortiguación y tienen los deditos para que todo el mundo lo entienda, ¿qué opinión tienes sobre...? Antes lo dijiste, ¿no? Todo tiene una adaptación, ¿no? Pero, ¿cuál Sí. es la opinión de un podólogo respecto a este tipo de zapatillas? Desde mi punto de vista, es decir, es lo que te comentaba antes, siempre y cuando haya una fase adaptativa no es una mala opción, para nada. Al final, nosotros no nacemos calzados, nos calzamos y acostumbramos al pie a ir con calzado. Entonces, lo que no podemos pasar es de ir toda la vida con calzado a intentar cambiar ese tipo de calzado. ¿Quiere decir esto que sea malo ese calzado? No, lo que puede ser malo es no hacer una fase adaptativa, pero realmente...
toda la estimulación que tú le des a ese pie es buena. Caminar descalzo es bueno, o sea, bueno y necesario, sobre todo en niños muy pequeñitos para su desarrollo. O sea, lo recomendamos, es decir, calzado lo más libre posible, que mucha percepción con el suelo. Es más, antes aconsejaban lo contrario, que tiene que ir lo más sujeto posible, formando ya casi arco desde que eran tan chiquitines, desde que casi no saben ni caminar, y yo creo que es lo contrario, necesitan esa fase adaptativa, esos contactos, esa estimulación a nivel del suelo. ¿Qué pasa? En alguien que ya es adulto, que toda su vida ha caminado con calzado, que ha practicado deporte con drops súper altos, es decir, con calzado mucho más pronunciado, pasar ese tipo de calzado sin una fase adaptativa puede ser peligroso. Que no quiero decir con esto que no sea bueno hacerlo, pero siempre y cuando haya esa fase de adaptación. Claro, porque podrá haber a lo mejor secuelas a nivel muscular, tendinoso, etcétera, y ahí ya tendrá que parar de hacer esa actividad, ¿no? Has hablado ahora sobre los niños. Dani es podólogo especialista también en podología pediátrica, y esto daría para otro vídeo y no te quiero enredar mucho, Dani, pero se va abierto y seguramente mucha gente nos escuche y tenga hijos. Recomendaciones generales a nivel calzado para niños. En función de la edad, lo que comentábamos, hasta que haya una marcha neutralizada, hasta 3 añitos, 4, zapato lo más amplio posible, hormas anchas, punteras muy anchas, que no genere compresión el calzado, que el pie se desarrolle. En casa pueden estar descalzos sin ningún tipo de problema. A partir de ahí, valorar. Es decir, yo nunca ferulizaría un pie, es decir, buscaría zapatos que den mucha estabilización ni soporte plantar, plantillas en edades iniciales, a menos que sea un pie patológico que no sea correcto. Es decir, el pie tiene unas fases de adaptación por las cuales tiene que pasar. Entonces, es muy importante eso, darle la máxima libertad en los primeros años y ante cualquier anomalía que pueda aparecer, pues acudir a un profesional para una valoración y saber que él te indique si eso es algo totalmente fisiológico y normal o si realmente necesita algún tipo de tratamiento. Pero bueno, como base, dar la máxima libertad en los primeros años y después, en función de esa evolución y de cómo esté ese pie formado, pues valorar ya, dar un poquito más de sujeción o no. Vale, genial. Pues Dani, yo creo que hemos hablado un poco de todo, creo que no se nos queda mucha cosa en el tintero y yo creo que hay mucha gente que va a poder sacar consejos que les has dado y súper útiles para su día a día. Para terminar un poco la charla esta, Dani, me gustaría que finalizaras dándole a esa persona que va a hacer ejercicio físico y que a lo mejor corre de vez en cuando, ¿qué consideraciones a nivel de ejercicio físico deberían de tener para no sufrir en un futuro problemas o lesiones en el pie? Sí, yo creo que lo ideal es siempre hacer una valoración preventiva. En función de lo que detectemos, ahí valorar. Pero siempre un trabajo específico, intrínseco de la musculatura del pie y luego un trabajo específico de fuerza del miembro inferior va a ser fundamental. Y hablo de esto porque si ya normalmente no generamos un trabajo, al final nos echamos a correr, hacemos todo sin un buen trabajo de fuerza a nivel de miembro inferior, trabajo específico de pie, la verdad es que es cero. Es raro encontrar a una persona que realmente fortalezca ese pie y es muy importante. Al final, fortalecer la musculatura propia del pie va a ayudar a generar una estabilidad mayor en ese pie y a generar que ese pie, en este caso que estábamos hablando, que hablamos de runner, sea mucho más propulsivo, y en un pie normal que sea más estable y no genere tanta sobrecarga. Entonces, yo lo basaría en eso, en hacer un buen trabajo preventivo, tanto a nivel intrínseco, con musculatura intrínseca de pie, como a nivel general de miembro inferior. Genial, Dani. Pues yo por mi parte recomendar y animar a las personas que practican la carrera tanto de manera amateur como profesional a realizarse un estudio biomecánico con un podólogo, porque vas a prevenir lesiones y seguramente hasta te ayudará a mejorar el rendimiento en carrera. Si alguno está interesado en seguir a Dani por el canal de Instagram, su cuenta es avanti_biomecánica y podología. En ella podrá encontrar información sobre su clínica que está en Los Rosales, en Coruña.
Y por mi parte, Dani, pues muchas gracias por estar aquí conmigo en esta charla sobre esta temática de podología. Te lo agradezco un montón. Nada, muchas gracias a ti, Ernesto. Lo que te comentaba al principio, encantado de estar aquí contigo y felicitarte y darte la enhorabuena. Al final dice mucho de un profesional como tú que busques este tipo de difusión y para intentar hacer ver a los pacientes realmente la importancia del trabajo en general del equipo multidisciplinar, desde fisioterapia, podología, traumatología, readaptación, o sea, todo yo creo que es muy importante y que trabajemos en común, en grupos, es lo importante y que la gente sepa que realmente es como hay que abordar estos casos. Genial, Dani, pues totalmente de acuerdo y yo de nuevo te agradezco que estuvieras hoy aquí ayudándonos con esta temática. Y al resto, a todos, muchas gracias por escucharnos en un episodio más de este podcast de Entrenos. Os espero en un nuevo episodio. Un abrazo a todos.